Hola, bienvenidos. Somos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, licenciado José Toledo, asignatura Historia Contemporánea de Honduras, Facultad Licenciatura en Educación Básica, sección N1. Expositoras Carmen Villanueva y Jessica Aguilar. Este es un video interactivo de los hechos más relevantes de los golpes de Estado del siglo XX. Mencionaremos la fecha en que se dividen los golpes de Estado. Golpe de Estado de 1963, Golpe de Estado de 1972, Golpe de Estado de 1975, Golpe de Estado de 1978 y el más reciente del 2009. ¿Qué es un golpe de Estado? Es la toma del poder político de un modo repentino y violento por parte de un grupo de poder, vulnerando la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. A continuación hablaremos del golpe de Estado de 1963. Esto ocurrió un día jueves 3 de octubre de 1963. Es el golpe de Estado más sangriento de todos los golpes de Estado registrados en la historia política de Honduras hasta ese entonces. En esa época, el país estaba bajo el gobierno del expresidente Ramón Villeda Morales. Algunos historiadores hablan hasta de 3.000 muertos, siendo los miembros de la Guardia Civil, cuerpo armado leal al presidente depuesto, Ramón Villeda Morales, los más afectados. Estos guardias, que habían sido desarmados por orden superior un día antes, estaban durmiendo en la madrugada del 3 de octubre, cuando fueron atacados a balazos por el ejército. Algunos historiadores responsabilizan al Partido Nacional de haber estado atrás de este golpe de Estado. Hay quienes aseguran que el presidente Ramón Villeda Morales ya sabía del plan. Por supuesto, él lo negó. El propósito de ese golpe de Estado era evitar que llegara al poder Modesto Rodas Alvarado. Un día a las 5 de la mañana, la voz del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, el coronel Oswaldo López, informó a la nación que las Fuerzas Armadas habían intervenido para acabar con las violaciones de la Constitución y la evidente infiltración comunista. Agregó López, las Fuerzas Armadas han resuelto salvar a la patria e impedir el fraude que se preparaba para las elecciones presidenciales que debían realizarse el 13 de octubre. El presidente Ramón Villeda Morales, cuyo periodo debía expirar 80 días después, y Modesto Rodas Alvarado, el favorito en la sucesión, fueron llevados por las fuerzas aéreas al exilio a Costa Rica. Se suspendió el llamado a las elecciones, se disolvió el Congreso y López se declaró presidente provisional. En el transcurso del año de 1959, Villeda apenas pudo sobrevivir a 4 intentos de derrocarlo. El último fue obra de la policía. A continuación, veremos qué sucedió en el golpe de Estado de 1972. En este golpe de Estado estudiaremos a un personaje llamado Ramón Ernesto Uclés. Nació en la localidad de Cantarranas, Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán, Honduras. En 1928 fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, en 1949 hasta 1964, y miembro de la Corte Nacional de La Haya. Desde 1963 no se realizaban elecciones en Honduras, debido al golpe de Estado perpetuado por el general Oswaldo López Arellano. Cruz Uclés era uno de los favoritos de aquellas campañas promovidas por el Partido Nacional. Cruz Uclés fue seleccionado como el candidato oficial de la presidencia en las comisiones electorales de abril de 1971, donde Cruz Uclés resultó vencedor sobre el licenciado Jorge Bueso Arias, candidato del Partido Liberal de Honduras. Tras solo 18 meses en el poder, Cruz Uclés fue removido de la presidencia constitucional de Honduras por alto golpe de Estado, perpetuado nuevamente por López Arellano. Tras el golpe de Estado, el 6 de junio
de 1971 regresaron al poder los civiles, con un nuevo pacto promovido por los partidos políticos, liberal y nacional. El gobierno bipartidista, cuyo titular era el presidente Ramón Ernesto Cruz, resultó un fracaso en un nuevo golpe de Estado militar. El 4 de diciembre de 1972 le puso fin al régimen civil. Ahora veremos lo que sucedió en el golpe de Estado de 1975 a 1978, el cual fue ejercido por el general Juan Alberto Melgar Castro, militar de carrera, el cual le tocó gobernar al final de la década de los 70. Su mandato fue producto de una crisis institucional en el país. El 22 de abril fue nombrado como jefe de Estado Superior por las Fuerzas Armadas y se destituyó al general López Arellano, quien era el actual presidente, el cual Melgar sustituyó como presidente el 8 de agosto de 1978. Mediante una junta interventora fue derrocado por el militar Policarpo Paz García. Lo más importante de su gobierno fue la creación de un convenio para la mediación entre El Salvador y Honduras, que se enfrentaban en un conflicto. Aprobó varias leyes contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, la cual aún se mantiene vigente. El 19 de julio de 1976 aprobó la Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés. Elaboró una nueva ley electoral aprobada por Melgar en 1977 que aún se mantiene vigente en nuestro país. También creó otras leyes como ser la Ley de Corporación Hondureña del Banano, la Ley Orgánica Hondureña de Telecomunicaciones, Ley de Transporte Terrestre. También podemos decir que la Junta Militar de 1978 a 1980 fue la que suministró a Honduras a darle un golpe de Estado al general Melgar. Ahora hablaremos de la crisis política del 2009. En los meses previos al 28 de junio del 2009 ocurrió una crisis política entre los poderes de la República, en los cuales se enfrentaron al presidente Manuel Zelaya, Congreso Nacional, el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de una consulta popular, la cual tenía como propósito ver si los hondureños estaban de acuerdo en que las elecciones generales del 2009 se colocase una llamada cuarta urna para votar en un referéndum y cambiar la Constitución por medio de una asamblea constituyente. Los opositores a Mel Zelaya afirmaban que buscaba con esto modificación a la Constitución, su reelección, aunque Zelaya lo negó. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Suprema Electoral calificaron a la consulta como legal con base a una ley aprobada, lo que provocó la renuncia de los jefes de la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea. En la semana 28 de junio, el Congreso declaró un estado de sitio suspendido, garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la Constitución. Hubo movilizaciones en ambos sectores, una de las cuales desemboca en el asesinato de un manifestante del golpe opositor. La OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización hasta que el país restaure el gobierno democrático. El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, USA anunciaron las sanciones económicas para Honduras a causa del golpe de Estado. El BID y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de ayuda financiera a Honduras y se produjo un retirado en el bloque de todos los embajadores de la Unión Europea de Honduras. Tras la realización de las elecciones presidenciales de los hondureños del 2009, las cuales ganó Porfirio Lobo Sosa, los países latinoamericanos anunciaron que no reconocían estas elecciones.